Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo. A Mateo 21, 33 al 43, 45 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero. Vamos a matarlo, y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo, y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados, y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor, y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios, y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos, y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. A continuación, escuchemos la reflexión del Evangelio de hoy. Reflexión de la parábola de los viñadores. Esta parábola no es solo un relato histórico dirigido a las autoridades judías de la época de Jesús. Es un espejo profundo de la condición humana, una advertencia sobre la administración de la gracia y una revelación del misterio de la redención. Para desentrañar su significado, debemos analizar los símbolos que Jesús utiliza, arraigados en la tradición profética. Primero, la generosidad del propietario y el olvido del don. El texto describe una inversión de amor y cuidado. El propietario no solo planta la viña, la protege con una cerca, prepara el lagar y establece una torre de vigilancia. En términos teológicos, la viña es el mundo, es la vida, es la iglesia, es nuestra propia alma. El error fundamental de los viñadores comienza con una amnesia espiritual. Olvidan que son administradores, no dueños. Esta es la raíz de todo pecado, la pretensión del ser humano de vivir como si Dios no existiera, o como si los dones recibidos, talentos, tiempo y recursos, fueran mérito propio. La tragedia es la autonomía sin gratitud. Segundo, el ciclo de la paciencia y la escalada de la violencia. El dueño envía criados, figuras de los profetas, para recoger los frutos. La respuesta de los viñadores es una violencia creciente: golpear, matar, apedrear. Aquí vemos una representación de la historia de la salvación, donde la voz de Dios es acallada por intereses egoístas. Lo más impactante es la decisión del dueño: a mi hijo lo respetarán. Humanamente, esto parece una imprudencia. Divinamente, es el misterio de la vulnerabilidad de Dios. Dios no responde a la violencia con un ejército de ángeles destructores, sino con una entrega aún mayor. La decisión de enviar al Hijo es el clímax de la misericordia. Es la esperanza de que el amor pueda quebrar la dureza del corazón humano. Tercero, el delirio de la herencia: matar a Dios para poseer. Los viñadores dicen: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Una lógica perversa pero muy actual. Existe la tentación de pensar que si elimina a Dios, el origen de la ley moral, será libre para poseer el mundo. Sin embargo, si matas al heredero, la herencia pierde su sentido. Al intentar usurpar el lugar de Dios, el ser humano no se hace más libre, sino que se convierte en un tirano de sus semejantes y un esclavo de sus ambiciones.
El asesinato del hijo fuera de la viña es una profecía directa de la crucifixión de Jesús en el Gólgota. Cuarto, la justicia y el desplazamiento del reino. Jesús hace que sus interlocutores dicten su propia sentencia. Al preguntar qué hará el dueño, los sumos sacerdotes responden con una lógica de justicia retributiva. Dará muerte terrible a esos desalmados. Pero Jesús eleva la conclusión a un plano más profundo, la transferencia del reino. El reino de Dios no es una propiedad hereditaria ni un privilegio garantizado por la raza o la jerarquía. El reino es una dinámica de frutos. Si quienes tienen la responsabilidad de administrarlo no producen justicia, paz y amor, el reino se desplaza hacia un pueblo que sí esté dispuesto a dar frutos a su tiempo. Quinto, la piedra angular. El fracaso humano convertido en victoria divina. Jesús cita el Salmo 118. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esta es la clave de bóveda de la fe cristiana. El desecho, Cristo es rechazado, expulsado y asesinado. El prodigio, ese mismo rechazo se convierte en el cimiento. Lo que el mundo considera inútil o digno de ser eliminado, Dios lo utiliza como base de su construcción. ¿Qué piedras estamos desechando hoy en nuestras vidas? ¿A quiénes estamos excluyendo de nuestra viña? Sexto, aplicación contemporánea. ¿Qué frutos estamos entregando? Esta reflexión nos obliga a preguntarnos. Hemos recibido un mundo herido, una vida preciosa y una fe recibida por gracia. La tentación de la exclusividad. Como los fariseos, a veces nos sentimos dueños de la verdad o de la iglesia, juzgando a los demás en lugar de servirles. La esterilidad espiritual. Un viñedo sin frutos es solo un terreno baldío. Nuestros frutos no son nuestras oraciones vacías, sino la caridad concreta, la lucha por la justicia y el cuidado del prójimo. El miedo a la verdad. El texto termina con los sacerdotes queriendo aprehender a Jesús porque se sintieron aludidos. La palabra de Dios siempre es provocadora. Ante ella, o nos convertimos o nos defendemos atacando al mensajero. Conclusión. El Evangelio de hoy no es un juicio de muerte, sino un llamado a la responsabilidad. Dios sigue confiando su viña a la humanidad. Sigue enviando a su Hijo en cada Eucaristía, en cada pobre, y en cada situación de necesidad. La pregunta final no es qué hará el dueño, sino qué haremos nosotros hoy. ¿Lo reconoceremos como el heredero de nuestra vida o lo sacaremos de nuestra ciudad para seguir viviendo, bajo el espejismo de nuestra propia soberanía? El reino es para quienes producen frutos. Que nuestra vida no sea una viña cerrada con muros de egoísmo, sino un jardín abierto, donde el dueño, al volver, encuentre la alegría de una cosecha compartida. Si te gustó el video, suscríbete, da like y déjanos tu comentario. Gracias, que Dios te bendiga.